Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Alma Lilia Rosales Campa y el día de hoy te voy a hablar sobre una estrategia educativa muy innovadora que tiene mucha aplicación y es el Flipped Learning o darle la vuelta al aprendizaje. ¿En qué consiste esta metodología del Flipped Learning? Bueno, es una metodología que transfiere la instrucción que le damos directamente a los estudiantes del espacio grupal al espacio individual. Es decir, ahora el estudiante tiene que tener instrucciones precisas para poder y materiales adecuados para poder trabajar por sí solo en su espacio, es decir, en su casa, y venir al aula con conocimientos, dudas y disposición para trabajar actividades que implican una aplicación de los conocimientos dentro del aula, acompañado por el profesor y en grupo, es decir, trabajo en equipo, ¿sale? Entonces, vamos a ver de dónde viene esta metodología y algunas de sus características y cómo ha evolucionado a través de una infografía. En este momento voy a compartir mi pantalla y vamos a ver qué es o cómo ha evolucionado esta metodología de la que estoy hablando. Bien, el Flipped Learning, en sus inicios, unos autores como esta persona, que es Alison King, publicó un artículo en el que centra la importancia del uso del tiempo de la clase, es decir, aprovechar el tiempo de la clase para poder construir significados más profundos y no solo dedicarnos a la mera transmisión de la información. Aunque aquí todavía no se define exactamente lo que es el concepto de dar la vuelta o el flipped learning, pues sí es el preludio o el precursor de la optimización del tiempo de clase para generar aprendizajes más significativos en los estudiantes. Tenemos que el flipped learning pues ha ido evolucionando y tenemos tres periodos bien identificados. En sus inicios, conocido como el 1.0, pues es cuando comienza a surgir toda esta inquietud de qué significa dar la vuelta. Todavía no había muchas tecnologías disponibles, simplemente tratábamos de encargar tareas a los estudiantes que pudieran aprovechar en el aula, pero no estaba bien planteado pues con el uso de la tecnología. Cuando evolucionamos al Flipped Learning 2.0, pues empiezan a desarrollarse todas las tecnologías de la información y el conocimiento y también las tecnologías para el aprendizaje. Entonces empiezan a surgir aplicaciones, empiezan a surgir pues muchas más herramientas con las cuales los maestros podemos ayudarnos para diseñar mejores actividades que permitan a los estudiantes estudiar y reflexionar los contenidos en casa. Sin embargo, es hasta esta nueva etapa del Flipped Learning, que es la 3.0, en el que ya más consolidadas las tecnologías para la información y la comunicación, así como diferentes plataformas educativas a través de las cuales podemos utilizar como herramientas para generar contenidos y programar actividades que ayuden más a los estudiantes y les faciliten aprender o estudiar los contenidos en casa. Esto permite que haya dudas en la cabeza del estudiante que necesita resolver con la ayuda del profesor y tomando en cuenta a sus compañeros de clase. Entonces, esos son los periodos evolutivos o cómo ha ido evolucionando el flipped learning eh, y su aplicación en el aula a través de la investigación, a través del uso de las TICs. Entonces, vamos a ver un poquito más de lo que significa el espacio individual y el espacio grupal. Bien, el espacio individual, que son las tareas que haría el estudiante en casa, pues los estudiantes pueden ver una videolección. El estudiante puede controlar el ritmo a la que ve, puede reproducir el número de veces que requiera
Y aquí una cuestión importante es que el alumno visione, que haga un visionado, es decir, no nada más que corra el video una vez, sino que en realidad lo analice y reflexione el contenido tratando de generar su propio aprendizaje. Eso implica la palabra visionar, ¿sí? Analizar, comprender y tratar de hacer suyo el aprendizaje que se reproduce a través de una videolección. Hay muchos otros materiales o actividades que el estudiante pudiera realizar para poder estudiar los contenidos que necesitamos. Nosotros como maestros pues experimentamos los diferentes modos en los que se van a distribuir los tiempos en la clase, las actividades con las que van a trabajar los estudiantes fuera de clase y durante la clase, por lo que este modelo se vuelve dinámico. Los estudiantes interactúan mucho más, tanto con los contenidos, dejan de ser pasivos y se vuelven estudiantes más activos. Y bueno, el profesor y los compañeros también interactúan pues de múltiples maneras, ¿verdad? Aclarando dudas, externando comentarios, opiniones, críticas y a través de todo este riqueza de aportaciones y participación se logran aprendizajes más profundos y más significativos, así como también nos plantea que se puede aprovechar mucho mejor el tiempo de la clase. Por su parte, el espacio grupal, que viene a ser el aula o lo que se trabaja en el aula, pues todos los estudiantes tienen encargo de hacer la misma tarea, es decir, revisar un contenido a través de una actividad. Nosotros como maestros vamos a trabajar las estrategias de aprendizaje, es decir, cómo van ellos a aplicar, analizar o utilizar esos contenidos que ya están asimilando, de tal forma que terminen de asimilarlos, pero a la vez puedan aplicarlos y llevarlos a un nivel cognitivo mayor. De esta manera nosotros tenemos que preparar actividades que impliquen un mayor reto cognitivo, por ejemplo, actividades de aprendizaje basado en problemas, o hacer investigaciones, o también pudiera ser en algunos momentos motivar a su participación a través de juegos o lo que conocemos como gamificación. También puede ser elaborar o aplicar algún proyecto o innovar algún producto dependiendo de la naturaleza de las materias. Así que empezamos a mezclar y combinar estrategias del aprendizaje activo para crear un espacio grupal que se vuelva más atractivo y que pueda extenderse más allá de las paredes de clase, ¿verdad? Clases extramuros, que puedan visualizar los estudiantes cómo pueden ellos aplicar en otras materias, en otros espacios, en la vida cotidiana, en sus trabajos, los contenidos que están asimilando en clase. De esta manera ya no es un simple voy a ver qué me dice el maestro y a ver qué le puedo entender. Y a veces los estudiantes ni siquiera alcanzan a comprender los contenidos, por lo que esta estrategia de aprendizaje inverso o flipped learning se vuelve importante. Hay actualmente fuentes de apoyo para los maestros que nos queremos iniciar en darle la vuelta a las clases, ¿verdad? Y por ahí en una lección nos dice, no es nada más ponerlos a que vean videos, sino gestionar mucho mejor la calidad de las actividades, así como también los tiempos en los que vamos a realizar esas actividades. Entonces, hay muchas experiencias de docentes investigando, de docentes aplicando esta metodología. Aquí, por ejemplo, tenemos comunidades de maestros que son internacionales y que nos ayudan en la colaboración para crear proyectos con estándares a nivel global, ¿verdad? Y también existen certificaciones en línea, es decir, más allá de solo empezar a formarnos en dar la vuelta a la transmisión de los aprendizajes, pudiéramos en un momento volvernos expertos y certificarnos como maestros en Flipped Learning.
Este tipo de metodología está creando una conciencia pública y de carácter global, ¿verdad? No es un simple conocimiento limitado en su mayoría bueno, hay pocos maestros y pocos usuarios que se están atreviendo a implementar esta estrategia. Sin embargo, esto ha generado una crítica de verlo como una moda y estar en desacuerdo y generar todo un debate acerca de qué tan eficiente puede ser el invertir esos papeles de estudiar los contenidos en su casa y trabajarlos o aplicarlos dentro de la clase. Esto ha generado pues un movimiento a nivel mundial, un movimiento global que ha sido adoptado en más de 49 países y cada vez va creciendo mucho más el número de usuarios convencidos de que la aplicación de esta metodología funciona siempre y cuando el maestro adopte el papel de seguir acompañando, seguir orientando y seguirse preparando, lo cual implica pues una inversión de tiempo mayor. Tecnología que tenemos disponible, pues también la tecnología ha ido evolucionando. De pasar de tener videolecciones que podamos crear con screencasting y voz, pues ya tenemos herramientas mucho más complejas, como por ejemplo el uso de Doceri, Schoology o Flipgrid, que comienzan a surgir y están diseñadas precisamente para el flipped learning. Aquí nos plantea crear videolecciones que podemos incluso almacenar en YouTube, pero actualmente tenemos o contamos con herramientas más robustas, no necesariamente son caras, muchas son de carácter gratuito en línea, permitiendo hasta cierto punto un tiempo, una cantidad almacenada, pero nos permite desarrollar clases en este sentido. Estas son herramientas desarrolladas basadas en texto como Perusall o Insert Learning y herramientas de interacción de video como Edpuzzle, PlayPosit y pues las herramientas con las que contamos que son para videoconferencias como lo es Skype y Zoom, el Meet y también el Teams de Microsoft, ¿verdad? Son muchas las plataformas que tenemos ya para poder nosotros desarrollar videolecciones en contenidos específicos, llamativos, que le permitan a los estudiantes aprender o intentar estudiar los contenidos por sí mismos. ¿Qué eficacia tenemos con este flipped learning? Bueno, al principio se pasó de lo desconocido a hacer investigación para resolver preguntas como si el flipped learning realmente funciona, cuál es la mejor forma de hacer un flip, cuál es el papel del profesor y cómo lo perciben los estudiantes. A raíz de todas estas investigaciones, pues ahora podemos decir que el flipped learning está aprobado y aceptado como una metaestrategia. Es decir, no es una simple táctica educativa de moda, sino que precisamente permite o admite el uso de todas las demás estrategias de aprendizaje activo llevadas a cabo en el espacio grupal. ¿Cuáles son las experiencias a las que se enfrenta el estudiante con esta metaestrategia? Bueno, pues el estudiante es dirigido por el maestro en el espacio grupal. También se genera aprendizaje asíncrono, es decir, fuera de clase, a lo que se le conoce como flipped mastery, que vienen siendo precisamente el reto de los maestros, perdón, que es crear actividades que sean atractivas, que sean fáciles, que sean motivacionales para que el estudiante agarre el contenido y sea capaz de internalizarlo, reflexionarlo y estudiarlo. Claro que como es posiblemente la primera vez que se enfrentan a ciertos contenidos, pues lo más seguro es que se generen dudas, pero precisamente todas esas dudas para lograr un aprendizaje consolidado, entonces va a llegar al aula
el aprendizaje va a estar diferenciado. Tenemos una gran variedad de opciones para que los estudiantes aprendan a su ritmo a través del material y demuestren su dominio. Esta experiencia para el estudiante grupal también es importante porque a través de lo que cada uno de ellos comprenda a través de los contenidos, al trabajar en actividades en equipo, pueden incluso ayudarse entre ellos a solventar sus dudas. Es importante que el maestro esté en todo momento pendiente de cómo están trabajando los estudiantes y cuáles son las dudas o los conocimientos que les cuesta más trabajo asimilar para poder orientarlos y aclarar esos puntos. Finalmente, bueno, tenemos también quienes han practicado este modelo o esta metaestrategia del Flipped Learning. Pues hay muchos maestros en escuelas secundarias o a través de ciclos formativos y en universidades. Hay una expansión a prácticamente todas las materias y niveles de grado, o sea, no hay un límite de grados o secciones en los que se pueden aplicar estas estrategias. Y bueno, estas son nuevas oportunidades para todos los maestros del Flipped para convertirnos en maestros líderes, autores, consultores, influenciadores o formadores técnicos. ¿Qué mejor que poder ser como maestros influencers de nuestros propios estudiantes? Y esto lo podemos lograr si empezamos a practicar una vuelta a nuestra forma de enseñar. Contamos también con muchos recursos en línea para poder entender mejor lo que realmente significa dar la vuelta al aprendizaje. Y aquí pueden ustedes ver pues varias ligas de las que podemos echar mano, desde libros, recursos y experiencias que podemos compartir para lograr ser maestros Flipped Learning. Y bueno, pues ya para finalizar esta clase y a modo de conclusión, pues no es nada más ponerlos a ver videos y encargarles actividades. Eh, es también el encargarnos de invertir más tiempo como maestros, buscando la forma de diseñar actividades que les permitan a nuestros estudiantes adquirir esos conocimientos, diseñar mejores materiales, buscar en muchas más otras fuentes diferentes, a lo mejor de un libro o un documento plano, tratar de utilizar infografías, tratar de utilizar mapas, tratar de hacer más videos, tratar de hacer video lecciones apoyados en herramientas gratuitas como lo es, por ejemplo, el Zoom. Y de esta manera el alumno puede ver de una forma más atractiva esos contenidos, también un poquito más, pues mejor desarrollados para que los pueda comprender y los pueda internalizar. Y de esta manera también diseñando actividades que ellos puedan trabajar en el aula para aplicar y desarrollar esos contenidos que se les encarga. Creo personalmente que es una estrategia que es muy útil y que vale la pena darle la vuelta a la forma de enseñar. Muchas gracias por su atención.